traen consigo las enfermedades respiratorias. Tenemos las alergias que se complican, el tema de los resfríos, entre otros que complican la salud no solamente de los niños, sino también de cualquier persona vulnerable y que tenga la predisposición para tener este tipo de afecciones respiratorias. Precisamente por ello vamos a hablar con la doctora Mariela Burga, neumóloga infantil, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, teníamos cifras hace unos meses atrás que nos hablaban de un incremento de ciertas afecciones respiratorias como la neumonía, por ejemplo. ¿Qué tan propensos somos en este clima a poder padecerla y cómo prevenirla? Generalmente con el clima de frío, los virus se vuelven un poquito, o sea, circulan más, circulan otro tipo de virus, circula mucho la influenza, COVID vuelve a tomar fuerza, tenemos en los niños más pequeños virus respiratorio sincitial, rinovirus, que son virus específicamente de cambios de clima. Y nosotros, ¿cómo podemos prevenir? Básicamente no encerrarnos. Generalmente tenemos temperaturas muy frías en esta época, entonces siempre tenemos que cerrar ventanas, cerrar puertas y tratamos inclusive de sobreabrigarnos. Eso también puede ser muy perjudicial para el sistema inmunológico. Entonces tratar de mantener todo ventilado ayuda mucho a poder evitar contagios, sobre todo en colegios y en casa, ¿no? Porque cae un familiar y después ya todos resultan enfermos, ¿no? Importante lo que dice doctora, porque hay este mito de que el frío te entra por los pies, te va a enfermar, los pulmones, cierra todo. ¿Eso es cierto? El frío directamente no enferma. Con esto hay que ser muy precisas, sí, porque el frío, digamos que no va a causar una infección respiratoria. Es decir, por ejemplo, si tú andas descalzo, el frío te entra por los pies, pero eso no va a ocasionar una infección. Pero el frío sí ocasiona ciertos cambios a nivel de la estructura de la mucosa nasal, es decir, los vellitos que tenemos, que son unos cilios que baten y que se encargan de sacar a los gérmenes hacia el exterior, se paralizan. El frío los vuelve un poquito menos eficientes y los gérmenes pueden entrar de una forma más fácil. Entonces, por eso se aconseja, pues, para evitar directamente el choque en la vía respiratoria, colocarse de repente una bufanda en los niños que son más susceptibles o que tienen algunas enfermedades como asma o rinitis, para que mantenerse un poco calientitos y que no varíe mucho la temperatura. ¿Y qué nos dicen las cifras en los últimos años precisamente de estas afecciones respiratorias? ¿A raíz del COVID-19 hemos tomado mayor conciencia de la prevención o todavía continuamos teniendo casos que evidentemente nos hablan de que nada ha cambiado? En realidad sí, es como que no tuviéramos memoria realmente, porque la mayoría de gente sigue sin taparse para cuando tose, sigue sin tener medidas de higiene respiratoria, se llaman, por ejemplo, desechar un pañuelo correctamente. Si estás enfermo, usar mascarilla ayuda a disminuir el contagio entre los, no para que tú te protejas, sino para proteger al resto. Entonces yo creo que no hemos aprendido la lección de una forma correcta. Ahora sí es cierto que durante pandemia hubieron mucha ausencia de infecciones, pero precisamente porque no teníamos mucho contacto entre nosotros. Luego de esto sí se han visto alzas de las infecciones respiratorias. El 2023 la pasamos realmente muy mal en cuanto a salud respiratoria, sobre todo infantil, porque hubieron muchísimos contagios, grandes olas de niños con asma y con crisis y de infecciones respiratorias, hospitales colapsados. Eso ha ido bajando un poco con el tiempo. Inclusive si hacemos una comparativa general, las infecciones comparadas del año pasado con esas estamos casi igual en cantidad. Pero sí vemos, por ejemplo, que hay casos nuevos de tosferina, por ejemplo, que no veníamos hace muchísimos años y están en alza, ¿no? ¿Qué factores influyen precisamente para que este tipo de enfermedades que ya no se veían, o que parecían erradicadas, o que al menos habían casos muy esporádicos, se incrementen, por ejemplo? Básicamente hay enfermedades que son inmunoprevenibles, es decir, que con vacunación las podemos evitar o al menos tratar de evitar complicaciones, porque a veces dicen, doctora, me he vacunado pero igual me da influenza. Cierto, pero no te hospitalizaste, no llegaste a cuidados intensivos, no falleciste. Entonces, lo que evita generalmente la vacunación es complicaciones. Ahora, nosotros debemos de vacunarnos, precisamente ahorita la tosferina es por la ausencia de la vacunación. Digamos que la OPS sacó un boletín informativo donde decía que para nosotros estar protegidos necesitamos una cobertura, por ejemplo, de un 90%. En Lima la cobertura ronda los 80, tampoco no estamos bien, pero por ejemplo en Loreto, donde han habido todos estos casos, estos fallecimientos lamentables de los niños, la cobertura es menor al 75%, entonces todavía hay mucha gente lamentablemente que
a veces no toma conciencia, pues si no se vacuna a tiempo. Y otras veces también la accesibilidad, ¿no?, a las vacunas también. ¿Qué regiones, por ejemplo, de nuestro país, que usted tenga información, presentan esta brecha de diferencia en la inmunización? En realidad es una cobertura, esto es nacional, ¿no? La cobertura nacional es muy inferior al 90% de lo que pide la Organización Mundial de la Salud para poder estar protegidos y evitar esos brotes, ¿no? Felizmente, por ejemplo, hemos controlado muy bien lo que es sarampión. No parecen haber habido más casos de los Los importados. del caso que se dio. En Estados Unidos hay un brote importante en ciertas poblaciones, básicamente porque hay bastante gente antivacuna, ¿no? Y eso es lo que yo le quería preguntar, porque finalmente pasamos todo este tramo del COVID-19 y nos olvidamos ahora qué sigue después. Mucho se hablaba de hay que continuar vacunándose con una inmunización que nos recuerde cada año y reforcemos nuestro sistema inmune. Pero, ¿qué pasó respecto a ello? Porque el COVID-19 no se ha ido, continúa Exacto. en el aire, continúa entre nosotros y claro, generando tal vez complicaciones ya menos visibles de las que vimos anteriormente. Sí, precisamente porque tenemos una gran cantidad de población vacunada. Es más, inclusive ahorita cifras muestran que una de las infecciones que ahorita estamos pasando, hay bastante COVID, igual que influenza, y para ambas hay vacunas. Las vacunas se están actualizando con cierto tiempo, siguen llegando a Perú todavía, no hay una disposición de una vacunación estacional todavía. O un esquema. Como Exacto, se le... todavía no, sino es que te dicen que con cada vacuna que salga, con cada actualización de la vacuna, te vacunes nuevamente. Para los niños es igual, ¿no? A veces dicen, pero los niños nunca se complicaron. Lo que pasa es que no hay riesgo cero, ¿no? Algunos de esos niños hacen complicaciones serias, corazón, y por complicaciones más preocupantes o más el COVID prolongado, que se ha dado bastante. Muchísima gente se ha quedado con tos muy larga post-COVID, inclusive que siguen teniendo hasta ahora síntomas. Entonces son poblaciones que dicen, pues, todavía sigo, ¿fue la vacuna la que me hizo mal? No, realmente fue el COVID que dejó sus estragos y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y en medio de esa situación, entonces, ¿cuál sería la exhortación para los padres de familia? En medio de una situación global en la que afrontamos este desafío de los antivacunas, que cada vez más se van institucionalizando. Lo hemos visto, por ejemplo, en el gobierno del señor Donald Trump, que enfrenta precisamente en el sistema sanitario una situación bastante compleja. Con respecto a lo que mencionas, inclusive está habiendo una política de inclusive retirar la vacuna Así es. de COVID, ¿no? Es muy difícil entrar en temas gubernamentales porque son decisiones de sus propios gobiernos, pero en general, a los ciudadanos peruanos. en general lo que yo diría es completen su calendario de vacunas. No son vacunas que tienen muchísimos años, la de tosferina viene del 1900, entonces son vacunas que están estudiadas, que no causan daño, que pueden ayudar a que los pacientes atraviesen la enfermedad de una forma más tranquila y que si es que ven estos avances o informes de brotes y de cosas no se desesperen, guarden la calma, revisen su tarjeta de vacunación y vacunen las que faltan. El Ministerio de Salud da opción a completar el calendario independientemente de todo lo que te has olvidado hasta los 5 años, 11 meses. Después ya las vacunas tienen que ser pagadas porque ya no los cubre el Estado, ¿no? Ahora, ¿qué otras enfermedades se complican cuando estamos en esta etapa precisamente del cambio de clima, de los niveles de la temperatura más bajos en la salud? Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, ya me va a pasar el dolor a la garganta, la alergia, y la dejan pasar y la dejan pasar. ¿Qué tan peligroso puede ser? En cuanto a las alergias, lo más peligroso suelen ser generalmente los niños, ¿no? Porque los niños suelen ser con los que, por ejemplo, con las alergias, la nariz es el principal filtro, ¿no? Por ahí van a pasar los gérmenes y todo. Si la nariz no funciona correctamente, los gérmenes van a entrar de una forma más rápida, más fácil. Entonces, si controlamos, por ejemplo, rinitis, los niños suelen enfermarse menos. Hay estudios que te dicen que los niños con rinitis alérgica se van a enfermar más y es algo muy común. Acá en Lima, 1 cada 3 niños puede llegar a tener rinitis o hacer silbido o pitido de pecho. Es muy frecuente que en un grupo siempre les bromeo a mis amigas, de 6 madres, 4 o 5 de ellas, sus niños, terminen haciendo un pitidito, sibilantes y terminen usando inhaladores o usando spray para la nariz. Entonces es algo muy frecuente y la idea es controlarlo, ¿no? Acudir al especialista, no normalizar los síntomas, porque como es muy frecuente y vemos a todos con mocos, a todos con tos, pensamos que es normal. Entonces si hay tos más de 2 semanas, 3 semanas, acudir a un especialista, acudir al médico. Si vemos que hay mocos que son persistentes, también tratarlos, ¿no? Y para eso hay medicamentos que ayudan muchísimo. Y en el caso de los adultos mayores, ellos también
también son vulnerables. ¿Qué pasa Sí. si no se trata de manera oportuna alguna infección respiratoria? ¿Puede terminar en una neumonía que pueda causar la muerte? Sí, en general pueden, cualquier infección o inflamación que no se controla puede llegar, ¿no? Como la mucosa, las partes internas de la vía respiratoria están inflamadas, son más susceptibles a que venga cualquier germen y se infecten, ¿no? Los ancianos también son muy susceptibles a las infecciones por neumococo, por ejemplo, así que se recomienda que también reciban un refuerzo para esta enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Mariela Burga, neumóloga infantil, además que ha estado con nosotros hablándonos de estos temas tan importantes respecto a las infecciones respiratorias y su relación además con el frío, que a veces tenemos mitos, pero que claramente ya nos ha explicado a qué se deben y que es importante ir a vacunarnos, especialmente con los más pequeñitos, completar este esquema para evitar cualquier complicación. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos ahora en vivo hasta el nuevo aeropuerto internacional